El asilo ardía como un infierno olvidado, y nadie se movía. 20 ancianos gritaban por ayuda, y todo el pueblo observaba en silencio. Ella corrió hacia las llamas, sola, guiada por un grito que solo una madre en duelo podía reconocer. «Si alguien tiene que morir hoy, que muera conmigo allá dentro», gritó, antes de desaparecer entre el humo espeso. Pero lo que encontró en la última habitación no era solo un sobreviviente. Era un secreto enterrado vivo, y en sus manos temblorosas sostenía el poder de destruir todo lo que el pueblo creía verdadero. El olvido tiene un olor muy específico, una mezcla rancia de humedad estancada, ropa sin lavar y madera podrida que se te mete en la nariz y no te suelta. Pero en San Juan del Río, ese olor tenía una dirección postal concreta: el asilo de la Divina Providencia. Durante años, aquel caserón colonial situado en la linde más pobre del pueblo no fue un refugio, sino una sala de espera para la muerte, un depósito de carne y hueso donde las familias de bien dejaban a sus viejos cuando ya estorbaban en las mesas de caoba o cuando la herencia ya había sido repartida en vida. Nadie miraba hacia sus ventanas altas y enrejadas. Hacerlo implicaba reconocer la propia crueldad, esa capacidad humana de descartar a quien nos dio la vida. El silencio que rodeaba al edificio era una sentencia social, un acuerdo tácito entre los vecinos para fingir que allí dentro, entre sombras y goteras, no había 20 corazones latiendo con la esperanza de una visita que jamás llegaría. Elena conocía bien ese tipo de silencio, porque era el mismo que la envolvía a ella cada vez que bajaba al río a lavar la ropa de los demás. A sus 32 años, viuda y sin hijos vivos, Elena era una sombra que caminaba, una mujer marcada por la tragedia de haber perdido a su esposo y a su pequeña niña en la epidemia de tifoidea de hacía 2 inviernos. Vivía en un jacal de adobe que se deshacía con las lluvias, comiendo tortillas duras y frijoles negros, soportando la mirada de desprecio de las matronas que se persignaban al verla pasar, como si su viudez fuera una enfermedad contagiosa o un castigo divino por pecados imaginarios. Sus manos, rojas y agrietadas por la lejía y el agua helada, eran el único testimonio de su existencia. Manos que frotaban la suciedad ajena para limpiar las conciencias de un pueblo que la consideraba poco más que un animal de carga, una pieza sobrante en el engranaje de la prosperidad ajena. La noche del 14 de noviembre de 1904 no comenzó con gritos, sino con una calma densa y pegajosa que bajó de la sierra y se instaló en el valle. No había luna, y la oscuridad era tan absoluta que borraba los límites entre el cielo y los cerros, dejando al pueblo sumido en una ceguera voluntaria. Elena, que solía dormir con el sueño ligero de quien teme que el techo se le venga encima, se despertó de golpe, no por un ruido, sino por una sensación opresiva en el pecho, ese instinto animal que avisa cuando la desgracia está rondando cerca. Al principio pensó que era el humo de algún fogón mal apagado, pero el aire que entró por las rendijas de su puerta no olía a encino ni a carbón doméstico. Olía a petróleo crudo, a barniz viejo y a pánico. Era un olor químico y violento, ajeno a la naturalidad del campo, un aroma que presagiaba destrucción intencionada. Se levantó de su catre con el corazón golpeándole las costillas, se envolvió en su rebozo raído y salió al camino de tierra, donde el frío de la madrugada le mordió los tobillos descalzos. Lo que vio la detuvo en seco, helándole la sangre más que el viento serrano. Una columna de fuego, anaranjada y furiosa, se alzaba hacia el cielo negro justo en la dirección del asilo. No era un incendio tímido que comienza con una vela caída. Era una bestia rugiente que ya había devorado el ala oeste del edificio y avanzaba con una voracidad antinatural, lamiendo las vigas secas y reventando los cristales sucios de las ventanas. El crepitar de la madera era tan fuerte que parecía el crujir de huesos gigantes rompiéndose uno tras otro, un sonido que rompía la paz de la noche con una violencia obscena, anunciando que el infierno había decidido abrir una sucursal en la tierra de los olvidados. Elena echó a correr hacia el pueblo, con los pies golpeando la tierra dura,
gritando con una voz que le raspaba la garganta, pidiendo auxilio, rogando que alguien tocara las campanas de la iglesia. Pero lo que encontró al llegar a las primeras casas de mampostería fue una respuesta que la aterrorizó más que las llamas. Las ventanas no se abrieron, al contrario, se cerraron con pestillos apresurados. Se veían luces encendiéndose tímidamente tras las cortinas, siluetas de hombres observando desde la seguridad de sus zaguanes, pero nadie salía. No había cubetas de agua, no había cadenas humanas organizándose, no había gritos de alarma. El pueblo de San Juan del Río estaba despierto, sí, pero había decidido quedarse quieto, paralizado por un miedo que olía a complicidad, o quizás a una orden directa que nadie se atrevía a desobedecer. Fue en ese instante, bajo el resplandor rojizo que teñía las fachadas blancas de sangre, cuando Elena comprendió la magnitud de la maldad que la rodeaba. Aquello no era un accidente, era una ejecución masiva disfrazada de tragedia. Todos sabían que don Elías Montero, el hacendado más poderoso y despiadado de la región, llevaba meses exigiendo esos terrenos para expandir sus bodegas de grano, alegando que el asilo era un foco de infección y una pérdida de dinero. Bocas inútiles, le había escuchado decir una vez en la plaza, refiriéndose a los ancianos. La indiferencia de los vecinos no era apatía, era sumisión ante el poder del dinero. Preferían dejar morir a 20 inocentes antes que enemistarse con el hombre que controlaba el agua y el trabajo de la comarca. La cobardía colectiva pesaba más que la misericordia. Sin esperar a que la conciencia de nadie despertara, Elena giró sobre sus talones y corrió hacia el fuego, sola contra el mundo. El calor la golpeó mucho antes de llegar al portón principal, una bofetada térmica que le secó los ojos y le quemó la piel de la cara. El asilo, que siempre había parecido un lugar triste y gris, ahora brillaba con una luz demoníaca, revelando en su destrucción la fragilidad de su estructura. Escuchó los primeros gritos provenientes del interior, lamentos ahogados por el humo, toses secas de pulmones viejos que no tenían fuerza para expulsar el veneno negro que los invadía. Eran voces conocidas, voces que ella escuchaba a veces cuando pasaba cerca. La de doña Martita, que siempre pedía dulces imaginarios, o la de don Anselmo, el antiguo zapatero que había perdido las piernas y la razón. Al cruzar el arco de entrada, una viga del techo del corredor se desplomó a escasos metros de ella, levantando una lluvia de chispas que se le prendieron en el rebozo como luciérnagas asesinas. Elena se sacudió la tela con desesperación y se cubrió la nariz y la boca, tosiendo, sintiendo cómo el humo le cerraba la garganta como una mano invisible. El patio central, antes un jardín descuidado lleno de hierba mala, era ahora un horno donde el aire faltaba, y el suelo quemaba las plantas de los pies. No había tiempo para pensar ni para medir el peligro. La lógica de la supervivencia le gritaba que diera la vuelta, que se salvara, que ella no le debía nada a nadie, y menos a una sociedad que la había escupido. Pero el llanto de una mujer atrapada rompió su instinto de conservación. Se lanzó hacia el pasillo de la izquierda, donde las llamas aún no habían cerrado el paso por completo, pero donde el humo era una cortina densa y asfixiante. Sus ojos lloraban sin control, y cada respiración era una pequeña tortura, una inhalación de ceniza y calor que le raspaba los bronquios. Encontró a doña Martita acurrucada en el suelo, hecha un ovillo, temblando no de frío, sino de terror puro, con sus ojos ciegos fijos en un punto inexistente, murmurando oraciones inconexas. La anciana pesaba poco, era casi un esqueleto envuelto en harapos, pero el miedo la había dejado rígida, anclada al suelo como una raíz vieja. Elena la tomó por los hombros, le gritó al oído por encima del rugido del fuego para que se moviera, pero la mujer no reaccionaba, paralizada por el fin del mundo que sentía en la piel. Con un esfuerzo que le tensó todos los músculos de la espalda, Elena levantó a la anciana cargándola casi a rastras, sintiendo cómo el calor del incendio le ampollaba la piel expuesta de los brazos. El camino de regreso al patio parecía haberse alargado, distorsionado por las ondas de calor que hacían bailar las paredes,
Una ventana estalló a su paso, lanzando vidrios y fuego hacia el interior, cortándole el paso por un segundo, obligándola a pegarse a la pared que ya estaba caliente al tacto. Elena no era una heroína de leyenda, no tenía fuerza sobrenatural ni entrenamiento. Era solo una lavandera asustada, impulsada por la rabia de ver tanta injusticia y por el recuerdo de no haber podido salvar a su propia hija. Esa noche decidió que la muerte no se llevaría a nadie más sin pelear contra ella primero. Dejar a doña Martita sobre la hierba seca del patio, tosiendo y temblando como una hoja al viento, no le trajo alivio a Elena, sino una culpa inmediata y punzante que la obligó a girarse de nuevo hacia la boca del lobo. El aire fresco de la noche, que por un segundo le había llenado los pulmones, se sintió como una traición, un lujo que no podía permitirse, mientras adentro, en el vientre de aquel monstruo de adobe y madera, quedaban 19 almas más, esperando su turno para convertirse en ceniza. Elena no pensó en su propia seguridad. En ese momento, su vida valía menos que la promesa silenciosa que se había hecho a sí misma de no permitir que la muerte ganara la partida tan fácilmente. Se ajustó el rebozo, ahora chamuscado y oliendo a pelo quemado, y volvió a sumergirse en la humareda densa, cruzando el umbral como quien entra voluntariamente en una tumba abierta, guiada únicamente por la memoria de los pasillos que alguna vez recorrió para entregar ropa limpia. El interior del asilo se había transformado en cuestión de minutos. Lo que antes era un pasillo largo y húmedo, con olor a medicina vieja, ahora era un túnel de viento caliente, donde el oxígeno se peleaba con el fuego. El humo bajaba desde el techo como una manta pesada y negra, obligándola a agacharse casi a gatear, pegando la cara al suelo donde el aire todavía era respirable, aunque caliente y sucio. Las baldosas de barro cocido estaban hirviendo, transmitiendo el calor a través de sus pies descalzos, una advertencia física de que el edificio estaba llegando a su límite estructural. Escuchaba el sonido de las tejas explotando arriba, un chasquido seco similar a disparos de pistola y el gemido constante de las vigas maestras que comenzaban a curvarse bajo el peso del tejado, cediendo ante la voracidad de las llamas que ya habían conquistado la planta alta. Avanzó a tientas, con los ojos cerrados la mayor parte del tiempo, porque el humo ácido le provocaba lágrimas incontrolables que le nublaban la vista. Sus manos golpeaban las paredes buscando puertas, buscando cuerpos, tocando madera astillada y metal caliente. Encontró la habitación de los hombres por el olor inconfundible a tabaco rancio y sudor antiguo que ni siquiera el incendio lograba enmascarar del todo. Allí, en medio del caos, escuchó un arrastrarse penoso, el sonido de alguien que intenta moverse sin tener con qué. Era don Anselmo. El viejo zapatero, a quien la diabetes le había robado ambas piernas hasta las rodillas años atrás, se arrastraba por el suelo utilizando la fuerza de sus brazos, intentando alcanzar una ventana que estaba demasiado alta para él, tosiendo con una violencia que sacudía su torso delgado. Elena no perdió tiempo en palabras de consuelo. La situación no admitía ternura, solo acción bruta y necesaria. Se acercó a él, ignorando el calor que irradiaba un armario en llamas a pocos metros, y lo agarró por debajo de las axilas. Don Anselmo, al sentir el contacto, intentó resistirse, presa del pánico y la confusión, gritando que lo dejara, que ya estaba muerto, que se salvara ella. Pesaba más de lo que su cuerpo mutilado sugería. Era un peso muerto, inerte, cargado con la gravedad de quien ha perdido la esperanza. Elena tuvo que usar una fuerza que no sabía que tenía, apretando los dientes hasta que le dolieron las encías para levantarlo del suelo y cargarlo sobre su espalda, como tantas veces había cargado los bultos de ropa mojada desde el río, solo que esta carga se quejaba y olía a miedo puro. El trayecto de regreso hacia la salida fue una pesadilla lenta y agonizante. Con don Anselmo a cuestas, el centro de gravedad de Elena cambió, haciéndola tambalearse en cada paso, chocando contra los marcos de las puertas invisibles en la oscuridad del humo. Sentía la respiración agitada del anciano en su nuca, caliente y húmeda,
y sus manos huesudas aferrándose a sus hombros con la fuerza desesperada de los náufragos. Una viga transversal cayó detrás de ellos, bloqueando el camino por el que habían venido segundos antes, levantando una barrera de fuego y escombros que les cortó la retirada hacia las habitaciones del fondo. Elena no gritó. Guardó el aire para sus pulmones, girando hacia un pasillo lateral que conectaba con la cocina, rezando para que el techo de esa sección, más bajo y reciente, resistiera unos minutos más. La cocina del asilo era un caos de ollas de peltre caídas y alacenas volcadas, pero la puerta trasera, una estructura de madera vieja hinchada por la humedad, seguía en pie. Elena la pateó una y otra vez, con la furia de quien se niega a morir atrapada como una rata, hasta que la madera cedió con un crujido lastimero. Salieron al aire libre rodando por los escalones de piedra, cayendo sobre la tierra húmeda del huerto trasero. El impacto le sacó el aire a Elena y le provocó un dolor agudo en el hombro, pero la sensación del frío nocturno en la piel fue el mejor bálsamo posible. Don Anselmo rodó a su lado, tosiendo, escupiendo flemas negras, pero vivo. Elena se quedó tendida un segundo, mirando las estrellas que apenas se veían a través de la columna de humo que se alzaba sobre ellos, tratando de calmar los espasmos de sus propios pulmones que ardían por dentro. Pero el descanso fue efímero. Desde su posición en el suelo, Elena pudo ver la magnitud del desastre con una claridad aterradora. El fuego no se comportaba de manera natural, avanzaba con una inteligencia maliciosa, saltando de una sección a otra con una rapidez sospechosa, alimentado por charcos de líquido oscuro que ella había pisado sin darse cuenta. No era solo madera vieja lo que ardía, había acelerante. Alguien había rociado petróleo en los pasillos principales para asegurarse de que no hubiera escapatoria, para convertir el asilo en una trampa mortal de la que nadie debía salir para contar la historia. La certeza del crimen le inyectó una nueva dosis de adrenalina, una mezcla de odio y determinación que superaba al cansancio físico. No podía salvarlos a todos, la matemática era cruel y simple, pero no iba a quedarse mirando cómo se consumaba la masacre. Se levantó con las piernas temblorosas, ignorando los gritos de don Anselmo que le pedía que no volviera a entrar. Su mente trabajaba rápido, descartando las áreas que ya eran inaccesibles, calculando dónde podían estar los demás. Sabía que la mayoría de los ancianos dormían en el ala sur, que ya estaba comprometida, pero había una sección separada, cerca de la antigua capilla y la oficina de la administración, donde a veces alojaban a los enfermos más graves o a los huéspedes especiales que requerían aislamiento. Esa parte del edificio, construida con muros de piedra más gruesos, parecía resistir mejor el embate del fuego, aunque el humo ya empezaba a salir por sus ventanas estrechas como fantasmas escapando de una prisión. Elena corrió rodeando el edificio, buscando una entrada lateral que no estuviera bloqueada por el fuego. Sus pies sangraban, cortados por piedras y cristales rotos que no veía en la oscuridad, pero el dolor era algo lejano, un ruido de fondo que su cerebro había decidido ignorar. Encontró una ventana baja, con los barrotes de hierro medio desprendidos por la falta de mantenimiento, y se coló por ella con la agilidad desesperada de un animal acorralado. Cayó dentro de un pasillo que olía diferente. Aquí el olor a petróleo era tan fuerte que mareaba impregnando las alfombras viejas y los tapices de las paredes. Estaba en el área administrativa, el corazón burocrático del asilo, un lugar donde rara vez entraban las lavanderas, un territorio prohibido lleno de papeles y secretos. El silencio en esta parte del edificio era distinto, menos caótico, pero más amenazante. El fuego rugía al otro lado de la pared, pero aquí las llamas apenas empezaban a lamer los zócalos de madera. Elena avanzó hacia la oficina principal, la antigua despensa de la Madre Superiora, guiada por un instinto que no sabía explicar. No había gritos en esta zona, no había lamentos, solo el crepitar del fuego acercándose. Y sin embargo, mientras pasaba frente a la puerta de roble macizo de la dirección, escuchó algo. No era un grito de auxilio, ni un llanto.
Era un golpe seco, rítmico y débil. Tac, tac, tac. Alguien golpeaba desde adentro, no con la fuerza de quien quiere salir, sino con la persistencia de quien sabe que es su última oportunidad para ser escuchado antes de que el fuego borre su existencia para siempre. El sonido era hipnótico, un metrónomo de madera contra madera que marcaba los últimos segundos de una vida encerrada. Elena se acercó a la puerta de roble, una pieza sólida y barnizada que parecía fuera de lugar en aquel edificio de caridad, y posó la mano sobre la superficie. La madera vibraba, no solo por los golpes que venían del otro lado, sino por el calor que ya empezaba a correr por sus vetas como sangre hirviendo. No había picaporte por fuera, solo una placa de metal lisa y una cerradura reforzada, instalada recientemente, que brillaba con un tono cobrizo bajo la luz filtrada del incendio. Aquello no era una puerta de oficina cualquiera, era la puerta de una celda disfrazada de administración, diseñada no para mantener a los ladrones fuera, sino para impedir que alguien saliera. El descubrimiento le revolvió el estómago más que el humo. Alguien se había tomado la molestia de asegurar esa puerta con llave antes de que el primer cerillo fuera encendido. No había tiempo para sutilezas ni para buscar llaves que seguramente estarían en el bolsillo de algún capataz cobarde. Elena retrocedió un paso, tosiendo en el pliegue de su codo, y buscó con la mirada algo contundente entre los escombros del pasillo. Encontró un extintor de bronce antiguo, una pieza decorativa y pesada que había rodado desde su soporte en la pared, y lo levantó con ambas manos, sintiendo el peso muerto del metal en sus músculos tensos. Con un grito sordo que se perdió en el estruendo general del edificio colapsando, golpeó la cerradura 1, 2, 3 veces. El metal chirrió, la madera se astilló protestando, y finalmente el mecanismo cedió con un chasquido metálico que sonó a libertad rota. La puerta se abrió hacia adentro, empujada por una corriente de aire caliente que succionó el humo del pasillo hacia el interior de la habitación. Elena entró tropezando, con los ojos entrecerrados, esperando encontrar más fuego, pero lo que la recibió fue una penumbra densa iluminada solo por el resplandor que entraba por una ventana lateral que daba al jardín en llamas. La oficina era amplia, con estanterías de libros legales que ya empezaban a curvarse por el calor, y en el centro un escritorio de caoba inmenso, una fortaleza de madera oscura que dominaba el espacio. El fuego lamía las cortinas de terciopelo pesado, subiendo hacia el techo artesonado con una elegancia macabra, pero el centro de la habitación todavía era una isla de relativa seguridad. El golpeteo había cesado en el momento en que la puerta se abrió, sustituido por una respiración agitada y rasposa que venía de debajo del escritorio, el único refugio posible contra el techo que amenazaba con desplomarse. Se agachó, gateando sobre una alfombra persa que olía a lana quemada, y se asomó al hueco bajo el escritorio. Allí, encogido en posición fetal, abrazando sus rodillas huesudas contra el pecho, había un hombre. No llevaba la ropa gris y desgastada de los asilados, sino un traje de lino blanco, ahora manchado de hollín y orina, con botones de nácar que reflejaban las llamas. Su cabello era una nube de plata desordenada, y su rostro, surcado por arrugas profundas y manchas de la edad, estaba contraído en una mueca de terror absoluto. Al ver a Elena, el hombre soltó un gemido agudo y se arrastró más hacia el fondo, tratando de fundirse con la madera, como un niño que teme al monstruo del armario, levantando una mano temblorosa para protegerse de un golpe que esperaba recibir. Elena se quedó paralizada, con la boca abierta bajo el rebozo, porque conocía esos ojos. Eran ojos de un azul desvaído, acuosos y rodeados de piel roja, pero inconfundibles para cualquiera que hubiera vivido en San Juan del Río más de 20 años. No era un anciano anónimo abandonado por sus hijos ingratos, era el rostro que aparecía en los óleos colgados en la alcaldía, el hombre que había fundado la escuela y construido el puente de piedra. Era don Federico Montero, el padre de don Elías, el viejo patrón. El pueblo entero creía que había muerto hacía 6 meses en la capital,
víctima de una neumonía fulminante, según las esquelas que su hijo había pagado en los periódicos. Se habían celebrado misas en su honor, se habían guardado lutos oficiales, y sin embargo, allí estaba vivo, encerrado y aterrorizado en el corazón del asilo que ardía. La verdad le cayó a Elena como un balde de agua helada en medio del infierno. No se trataba solo de especulación inmobiliaria o de deshacerse de los ancianos pobres. Esto era un parricidio meticulosamente orquestado. Don Elías no había enviado a su padre a ningún sanatorio de lujo. Lo había despojado de su poder, lo había borrado del mundo de los vivos y lo había encerrado en secreto, en este lugar olvidado, esperando que la naturaleza o la negligencia hicieran el trabajo sucio. Y al ver que el viejo se resistía a morir, había decidido acelerar el trámite con fuego. La crueldad de la situación era tan vasta que a Elena le costaba procesarla. Un hijo capaz de quemar vivo a su propio padre para asegurar una herencia que no quería esperar. «No me haga daño», susurró don Federico, con una voz que era apenas un hilo de aire, confundiendo a su salvadora con un verdugo enviado para rematar la faena. Sus manos, manchadas de tinta y ceniza, aferraban contra su pecho una caja metálica de seguridad, pequeña y abollada, con los nudillos blancos por la fuerza del agarre. No se aferraba a la vida, ni a un crucifijo, se aferraba a esa caja como si contuviera su alma. El miedo en su mirada era tan humano, tan patético, que borraba cualquier rastro de la arrogancia que alguna vez tuvo como el hombre más rico de la región. Ahora solo era carne vieja y asustada, atrapada en la trampa mortal construida por su propia sangre. El techo sobre ellos emitió un crujido ominoso y una lluvia de polvo y yeso cayó sobre el escritorio, anunciando que la estructura no aguantaría mucho más. Las llamas habían alcanzado los libros de contabilidad en los estantes, y el papel seco ardía con una furia crepitante, elevando la temperatura de la habitación a niveles insoportables. El aire se estaba volviendo irrespirable, una sopa tóxica que quemaba los ojos y cerraba la garganta. Elena sabía que tenían segundos, no minutos. Miró hacia la puerta abierta, luego hacia el anciano, y sintió una duda fugaz, oscura y pegajosa. Ese hombre representaba todo lo que la había mantenido en la miseria. Su apellido era sinónimo de la bota que pisaba el cuello de los pobres. Dejarlo allí sería, en cierto modo, una justicia poética brutal. Pero Elena no era don Elías. No tenía el corazón podrido por la codicia, ni el alma vacía de empatía. Miró las manos del viejo, temblando sobre la caja metálica, y vio en ellas las mismas manos de su propio padre antes de morir, manos trabajadas por el tiempo, vulnerables. La humanidad de Elena, forjada en el dolor y la pérdida, era más fuerte que su resentimiento de clase. No podía convertirse en cómplice de un monstruo dejándose llevar por la inacción. Con un movimiento brusco, se quitó el rebozo que ya estaba lleno de agujeros por las brasas y se lo tendió al anciano. No hubo palabras suaves, no hubo promesas de que todo saldría bien, solo la urgencia muda de la supervivencia compartida en el abismo. «Vámonos», le ordenó con voz ronca, agarrándolo del brazo con firmeza pero sin violencia. Don Federico la miró, confundido por el gesto, pero al ver que ella no levantaba la mano para golpearlo, algo en su instinto se desbloqueó. Asintió frenéticamente, apretando la caja metálica contra su esternón, y permitió que Elena lo sacara de su escondite. Al ponerse de pie, las piernas le fallaron, atrofiadas por meses de encierro, pero Elena metió su hombro bajo el brazo del anciano y cargó con el peso de la historia opresora de su pueblo, arrastrando al viejo patrón hacia el pasillo en llamas, decidida a que esa noche la muerte se iría con las manos vacías, al menos en esa habitación. Salir de la oficina fue como entrar directamente en la garganta de un horno industrial, donde el aire ya no servía para respirar, sino solo para alimentar la combustión. El pasillo, que minutos antes había sido transitable, se había convertido en un túnel de brasas rojas y humo negro que giraba en espirales violentas, desorientando los sentidos y borrando cualquier referencia espacial.
Elena apretó los dientes, sintiendo el sabor metálico de la sangre en la boca, por morderse el labio para no gritar, y empujó a don Federico hacia adelante, cubriéndole la cabeza con su propio cuerpo curvado. El anciano se movía con la torpeza de un muñeco roto, arrastrando los pies que se enredaban en los escombros, gimiendo bajito cada vez que una ráfaga de calor intenso le golpeaba la cara arrugada, pero sin soltar jamás la caja metálica que llevaba incrustada contra el pecho como un segundo corazón blindado. El techo sobre sus cabezas rugió con la furia de una tormenta de madera y barro, y antes de que pudieran alcanzar el recodo que llevaba a la salida lateral, una lluvia de tejas hirvientes se desprendió de las vigas podridas. Elena no tuvo tiempo de pensar. Actuó con el instinto ciego de una madre protegiendo a su cría, lanzándose sobre la espalda encorvada de don Federico justo cuando los proyectiles de barro cocido impactaban contra el suelo. Sintió el golpe en su propia espalda, un impacto sordo seguido inmediatamente por un ardor agudo, como si alguien le hubiera pasado un hierro de marcar ganado sobre la piel a través de la tela delgada de su blusa. El dolor fue tan intenso que le nubló la vista por un segundo, dejándola sin aliento, pero no se permitió caer. Sabía que si tocaban el suelo ahora, jamás volverían a levantarse. Se incorporó con un grito ahogado, ignorando la piel quemada que le gritaba que se detuviera, y tiró del anciano con una fuerza que le dolía en los hombros. Don Federico parecía haber entrado en un estado de shock catatónico. Sus ojos azules estaban muy abiertos, fijos en la nada, reflejando las llamas sin parpadear, totalmente ajeno al sacrificio que aquella mujer pobre estaba haciendo por él. No caminaba por voluntad propia. Era arrastrado por la inercia de Elena, tropezando con vigas humeantes y pedazos de muebles carbonizados. La caja metálica golpeaba contra sus costillas con cada paso, un sonido metálico y rítmico que marcaba el compás de su huida desesperada. El único objeto que parecía importar en medio de la destrucción total de su mundo anterior. La orientación se volvió imposible en aquel laberinto de humo denso que borraba las paredes y convertía las puertas en bocas oscuras. Elena tuvo que confiar en la memoria de sus pies, recordando los giros y los escalones desgastados que había fregado tantas veces de rodillas. Pasaron frente a lo que quedaba de la pequeña capilla del asilo, y Elena vio en una fracción de segundo iluminada por una llamarada repentina la figura de madera de San José ennegreciéndose, con la pintura de la cara derritiéndose como lágrimas de cera. La imagen era de una tristeza devastadora. Hasta los santos parecían haber abandonado aquel lugar maldito, dejando que el fuego purificara o destruyera todo sin distinción entre lo sagrado y lo profano, entre la madera tallada y la carne viva. El calor se volvió una presión física, un peso que aplastaba los pulmones y hacía que cada inhalación fuera una lucha contra el instinto de no respirar veneno. Elena sentía que sus piernas se convertían en plomo, que sus rodillas estaban a punto de ceder bajo el peso combinado del cansancio, el dolor de la quemadura y la carga del anciano. La tentación de rendirse era dulce y oscura, una voz susurrante que le decía que ya había hecho suficiente, que nadie la culparía por soltar la carga y salvarse sola. Pero entonces miró la nuca canosa de don Federico, tan frágil y expuesta, y recordó la soledad de su propia hija muriendo en un petate sudado. La rabia volvió a encenderse en su estómago, más caliente que el fuego que los rodeaba, dándole el empuje necesario para dar un paso más, y luego otro. Llegaron finalmente a la puerta trasera de la cocina, la misma que Elena había reventado minutos antes para sacar a don Anselmo, pero ahora el marco estaba envuelto en llamas, creando un arco de fuego que debían atravesar para llegar a la salvación. No había otra salida. Las ventanas estaban demasiado altas o tenían rejas, y el pasillo principal era un muro de fuego sólido. Elena tomó aire, o lo que quedaba de él, agarró a don Federico por la cintura con un abrazo de hierro y se lanzó a través del umbral ardiente, cerrando los ojos y rezando una oración sin palabras. Sintió el beso del fuego en sus brazos y en el cabello, un calor fugaz pero terrorífico.
antes de rodar violentamente por los escalones de piedra hacia la tierra fresca y húmeda del jardín exterior. El impacto contra el suelo duro le sacó el poco aire que le quedaba, y se quedaron allí tirados, enredados en una masa de extremidades y ropa chamuscada, tosiendo con espasmos violentos que sacudían sus cuerpos enteros. El aire de la noche, frío y limpio, entró en sus pulmones como cuchillas de hielo, un contraste brutal con el horno del que acababan de escapar. Elena se quedó boca arriba, mirando el cielo negro donde las estrellas eran invisibles por la columna de humo gris que se elevaba hacia el infinito, sintiendo cómo el dolor de su espalda despertaba con una ferocidad renovada ahora que la adrenalina empezaba a bajar. Estaban vivos, sucios, quemados y rotos, pero vivos. Apenas unos segundos después de que hubieran tocado la tierra, un estruendo colosal sacudió el suelo bajo sus espaldas. El techo principal del asilo, debilitado por horas de fuego y años de abandono, se desplomó finalmente hacia el interior del edificio con un rugido que sonó como el final de una era. Una nube de chispas, ceniza y polvo se elevó hacia el cielo como fuegos artificiales macabros, iluminando el valle entero con un resplandor apocalíptico. Las paredes exteriores temblaron pero se mantuvieron en pie, convertidas ahora en un contenedor gigante para la pira funeraria de una estructura que había guardado demasiados secretos vergonzosos. Si hubieran tardado un minuto más, estarían enterrados bajo toneladas de escombros ardiendo. Fue entonces cuando el silencio del pueblo se rompió definitivamente. Voces, gritos y el ladrido de perros comenzaron a acercarse desde el camino principal. Los vecinos, avergonzados por su inacción o despertados finalmente por el estruendo del colapso, llegaban corriendo con cubetas de agua y mantas, una ayuda inútil y tardía que olía más a culpa que a solidaridad. Elena se incorporó con dificultad, apoyándose en un codo, y vio las siluetas oscuras de los hombres del pueblo formando un círculo vacilante alrededor del edificio, mirando el fuego con una mezcla de fascinación y horror, sin atreverse a acercarse demasiado, conscientes de que habían llegado solo para ser testigos de la desgracia que permitieron. Pero entre el ruido de la gente y el crepitar del fuego, un sonido distinto cortó el aire, el galope rítmico y autoritario de un caballo acercándose a toda velocidad. La multitud se abrió respetuosamente, bajando la cabeza por hábito servil para dejar pasar a un jinete impecable. Era don Elías Montero, montado en su semental negro, vestido con su traje de montar inglés y botas de cuero brillante que reflejaban el incendio. Su rostro, iluminado por las llamas, mostraba una máscara perfecta de preocupación ensayada, pero sus ojos escaneaban la destrucción con una frialdad calculadora. Frenó el caballo a pocos metros de donde Elena yacía en el suelo junto a su padre, y desde su altura miró hacia abajo, esperando ver cadáveres carbonizados, pero encontrándose en su lugar con la mirada desafiante y viva de la lavandera que acababa de arruinar sus planes. Don Elías no desmontó con la urgencia de un hijo que encuentra a su padre resucitado entre las cenizas, sino con la lentitud calculada de un general que inspecciona un campo de batalla para evaluar los daños colaterales. Sus botas de cuero inglés, lustradas hasta el brillo, tocaron el suelo lleno de lodo y carbón con un desagrado visible, marcando una distancia insalvable entre su mundo de limpieza y el caos sucio que lo rodeaba. Caminó hacia el grupo de sobrevivientes con el fuste en la mano, golpeando suavemente su propia pierna, un gesto nervioso que desmentía la máscara de preocupación estoica que intentaba mantener fija en el rostro. La luz del incendio, que aún rugía a sus espaldas consumiendo los últimos pilares del asilo, proyectaba su sombra alargada sobre Elena y don Federico, cubriéndolos con una oscuridad que parecía más fría que la propia noche. El círculo de vecinos que se había formado alrededor se abrió para dejarle paso, pero nadie dijo una palabra. El respeto que le tenían estaba cimentado en el miedo a sus deudas y a sus capataces, no en la admiración. Observaban la escena con la respiración contenida, sintiendo que algo en la ecuación no encajaba, que la lógica de la tragedia se estaba rompiendo frente a sus ojos.
Habían venido a ver cadáveres y a lamentar desgracias inevitables, no a presenciar la resurrección de un hombre que ya habían llorado oficialmente meses atrás. La presencia de don Federico, vivo, sucio y temblando en el suelo, era una acusación silenciosa contra la narrativa oficial que don Elías había tejido con tanto esmero en las cantinas y en la iglesia del pueblo. Elena se incorporó a medias, protegiendo al anciano con su cuerpo, a pesar de que cada movimiento le enviaba punzadas de dolor eléctrico desde la espalda quemada hasta el cerebro. No bajó la mirada como solía hacer cuando se cruzaba con los ricos en la calle. Esta vez, sus ojos oscuros y enrojecidos por el humo se clavaron en los del hacendado con una intensidad que lo desconcertó. Ella conocía el secreto ahora, había visto la puerta cerrada con llave, había olido el petróleo en la oficina y esa verdad la blindaba contra la intimidación habitual. Ya no era la lavandera invisible, era el testigo incómodo que había sobrevivido al intento de borrado, y don Elías lo supo en el instante en que sus miradas chocaron en medio del calor residual. «¡Padre!», exclamó don Elías finalmente, con una voz que sonó demasiado alta, demasiado teatral para ser genuina, rompiendo el silencio tenso de la multitud. «Es un milagro de la Virgen. Pensé que habías perecido en el sanatorio». Intentó acercarse, extendiendo las manos enguantadas como si quisiera abrazar al anciano, pero el gesto carecía de calidez. Era el movimiento de un ave de rapiña que se abalanza para asegurar su presa antes de que otros se acerquen. Su intención era clara: tomar control de la situación, llevarse al viejo lejos de las miradas curiosas y reescribir la historia antes de que alguien empezara a hacer preguntas peligrosas. «Vamos a casa, estás en shock, estás delirando», añadió rápidamente, preparando el terreno para desacreditar cualquier cosa que su padre pudiera decir. La reacción de don Federico fue instintiva y brutal, un reflejo de supervivencia que heló a los presentes. Al ver acercarse a su hijo, el anciano no buscó consuelo en su sangre. Al contrario, soltó un grito ahogado y se arrastró hacia atrás por la tierra, escondiéndose detrás de las faldas chamuscadas de Elena como un niño que huye del hombre del saco. «¡No!», gimió con la voz rota, levantando un brazo para cubrirse la cara. «¡No me lleves! ¡No me lleves!». El terror en su voz era tan puro, tan visceral, que varios vecinos dieron un paso al frente involuntariamente, rompiendo la parálisis del miedo social. Un padre no le teme así a un hijo que lo ama, le teme así a su verdugo. Don Elías se detuvo en seco, con la sonrisa congelada en una mueca grotesca, consciente de que el teatro se le estaba desmoronando. Miró a la multitud, buscando complicidad, y forzó una risa nerviosa. «La demencia». «Pobrecito, el fuego lo ha trastornado, no me reconoce», dijo dirigiéndose a los hombres del pueblo, como quien explica la rabieta de un niño malcriado. «Ayúdenme a subirlo al carruaje, necesita un médico urgentemente». Hizo un gesto a dos de sus peones que acababan de llegar, hombres grandes con machetes al cinto, para que procedieran a levantar al anciano por la fuerza si era necesario. La orden estaba dada: recuperar el paquete y silenciar el escándalo. Pero antes de que los peones pudieran dar 2 pasos, Elena se puso de pie, tambaleándose pero firme, interponiéndose físicamente entre los hombres armados y el viejo patrón. «Nadie lo va a tocar», dijo con una voz ronca y rasposa por el humo, pero que resonó con una autoridad que nadie le conocía. «Él no quiere ir con usted, don Elías, y después de lo que vi ahí dentro, no creo que sea seguro que vaya a ningún lado con usted». La acusación flotó en el aire, pesada y tóxica. Era la primera vez en la historia reciente de San Juan del Río que una mujer pobre desafiaba públicamente al amo de las tierras, y el shock de la osadía detuvo a los peones en su camino. La mirada de don Elías se desvió entonces hacia el objeto que su padre seguía apretando contra su pecho con desesperación maníaca, la caja metálica de seguridad. Al reconocerla, el color abandonó su rostro bronceado, dejando una palidez enfermiza bajo el bigote cuidado. Conocía esa caja, sabía exactamente lo que contenía y por qué había estado oculta en la oficina del asilo. Ese objeto
era más peligroso para él que el fuego mismo, más letal que cualquier rumor. Si esa caja se abría delante de la gente, su imperio de papel, construido sobre mentiras legales y abusos de confianza, se vendría abajo más rápido que el techo del asilo. La codicia y el pánico reemplazaron cualquier fingimiento de piedad filial. «Esa caja es propiedad de la hacienda», gruñó don Elías perdiendo la compostura, dando un paso agresivo hacia Elena, olvidando su papel de hijo preocupado. «Dámela ahora mismo, ladrona. Estás robando a un anciano senil en medio de una desgracia». Intentó convertir a la salvadora en criminal, usando la vieja táctica de desacreditar al pobre para proteger al rico. «Quítenle la caja», ordenó a sus hombres, ya sin disimulo, con la voz quebrada por la urgencia de destruir la evidencia antes de que amaneciera. La violencia, que hasta ese momento había sido una amenaza latente, estaba a punto de convertirse en física. Los peones avanzaron, pero algo sucedió en ese instante crítico. El círculo de vecinos, esos hombres y mujeres que minutos antes miraban el suelo con vergüenza, comenzaron a murmurar. El miedo a don Elías seguía ahí, pero la curiosidad y la indignación por ver a un hijo atacando a su padre y a su salvadora eran más fuertes. Un murmullo bajo, como el zumbido de un enjambre, empezó a crecer. No era una rebelión abierta todavía, pero era un cambio en la atmósfera. La duda había echado raíces. Don Federico, sintiendo la proximidad de las manos que querían arrebatarle su seguro de vida, miró a Elena y luego a la multitud, y con manos temblorosas y torpes hizo lo único que podía salvarlos. No entregó la caja, sino que empezó a tantear el cierre con sus dedos ensangrentados. Los dedos de don Federico, deformados por la artritis y manchados de hollín, luchaban contra el cierre oxidado de la caja con una torpeza desesperante, mientras el silencio alrededor se volvía tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. No era el silencio de la paz, sino el de una tormenta contenida, el instante preciso antes de que el rayo toque tierra y cambie el paisaje para siempre. Don Elías, viendo que su padre estaba a punto de exponer el contenido de aquel cofre metálico, intentó avanzar de nuevo, gritando improperios sobre la locura senil y la falta de respeto, pero se encontró con una barrera invisible y sólida. No eran los brazos de Elena los que lo detenían esta vez, sino la mirada colectiva de sus propios peones y de los vecinos. Una muralla de ojos que habían pasado de la sumisión a la sospecha en cuestión de segundos, cuestionando por primera vez la autoridad divina del patrón. Cuando la tapa de la caja finalmente cedió con un chasquido seco, no hubo brillo de oro ni destello de joyas antiguas, decepcionando a quienes esperaban un tesoro material, pero revelando algo mucho más peligroso para el orden establecido. Lo que había dentro era papel, fajos de documentos legales atados con cintas descoloridas, sobres sellados con lacre rojo que había sobrevivido al calor, y cuadernos de contabilidad con tapas de cuero gastado. Eran la burocracia de una vida, la memoria escrita de la hacienda que don Elías afirmaba poseer por derecho natural, y su mera existencia en manos del difunto, don Federico, contradecía todas las actas notariales que el hijo había presentado en el pueblo durante el último año. El papel en ese contexto de fuego y mentiras pesaba más que cualquier lingote de plata. El anciano, con una claridad mental que desmentía cualquier acusación de demencia, extrajo un sobre específico del fondo de la caja, un sobre que no estaba amarillento por el tiempo, sino que parecía dolorosamente reciente. Sus manos temblaban tanto que el papel crujía como hojas secas en otoño, pero su voz, cuando finalmente se decidió a hablar, emergió desde un lugar profundo de su garganta, raspada por el humo pero firme en su acusación. No miró a su hijo, miró al pueblo, a esos rostros curtidos por el sol que habían trabajado sus tierras durante generaciones. «No estoy loco», dijo, y cada palabra fue un ladrillo cayendo sobre la reputación de su heredero. «Estoy secuestrado, y lo que tengo aquí no es dinero, es mi sentencia de muerte firmada por él». Elena, que seguía a su lado como un guardia pretoriano hecho de ceniza y harapos, tomó el sobre cuando vio que las fuerzas del viejo flaqueaban.
No necesitó abrirlo para entender su importancia. El sello notarial en el reverso y la fecha escrita a mano en la esquina superior, apenas 2 semanas antes del fallecimiento oficial de don Federico, eran prueba suficiente de que algo oscuro había ocurrido. Don Elías, perdiendo los estribos, se lanzó hacia ella con el fuste levantado, dispuesto a golpear a la mujer que osaba sostener su ruina entre las manos, pero un murmullo de indignación recorrió la multitud como una ola eléctrica. Un herrero del pueblo, un hombre de brazos anchos y cara tiznada, dio un paso al frente bloqueando el avance del hacendado sin tocarlo, solo con su presencia física, marcando el fin de la impunidad absoluta. Fue don Federico quien rompió el último dique de la prudencia. Con el dedo índice apuntando al cielo, como un profeta bíblico recién salido del horno, reveló el contenido del documento sin necesidad de que nadie lo leyera en voz alta. Ese papel dice que si muero quemado o por accidente o desaparezco, mis tierras no van a mi hijo, gritó con una fuerza que le desgarró la garganta. Dice que todo pasa a la iglesia y a los pobres de San Juan, porque él me amenazó. Me dijo que si no firmaba el traspaso me quemaría con todo y asilo para que pareciera un accidente. La confesión cayó sobre el grupo con el peso de una lápida. No era solo un testamento, era un seguro de vida redactado por un hombre que conocía la monstruosidad de su propia sangre. La reacción de don Elías fue la de un animal acorralado que muestra los dientes antes de morder. Su rostro, iluminado por las brasas del edificio que se derrumbaba a sus espaldas, se contorsionó en una máscara de odio puro, despojándose de cualquier pretensión de civilidad o afecto filial. «¡Miente!», bramó, girándose hacia sus hombres buscando apoyo en la fuerza bruta. «Es un viejo rencoroso que quiere arruinarme. Ese papel es falso, lo escribió esa mujer bruja para robarme». Pero sus gritos sonaban huecos, desesperados, rebotando contra el silencio acusatorio de la gente. La acusación de parricidio premeditado era demasiado específica, demasiado atroz para ser inventada en el momento, y la presencia del notario del pueblo entre la multitud, pálido y sudando frío al reconocer su propia letra en los sellos, terminó de sellar el destino del hacendado. El detalle que lo cambiaba todo no era solo el testamento, sino una carta adjunta que Elena sacó del sobre, una hoja de papel común, escrita con letra temblorosa pero legible. En ella, don Federico narraba día a día su encierro, las visitas nocturnas de su hijo, las amenazas susurradas en la oscuridad, la falta de comida, el frío calculado. No era un documento legal frío, era un diario del terror, una crónica humana de la traición que humanizaba a la víctima y demonizaba al victimario de una forma que ninguna ley podría lograr. Al leer las primeras líneas en voz alta, con la voz quebrada pero potente, Elena no solo exponía un crimen, sino que rompía el hechizo de poder que don Elías había mantenido sobre la comunidad a través del miedo y la apariencia de respetabilidad. La multitud, que durante años había agachado la cabeza ante el paso del caballo negro de don Elías, empezó a levantar la vista. Ya no veían al patrón, al proveedor, al dueño de sus destinos. Veían a un hombre pequeño y cruel capaz de quemar a ancianos vivos por codicia. La vergüenza de su propia inacción inicial se transformó en una ira sorda, peligrosa, que empezaba a cerrar el círculo alrededor del hacendado. Los peones de la hacienda, hombres rudos que cobraban por no hacer preguntas, bajaron los machetes, intercambiando miradas nerviosas. La lealtad comprada tiene un límite, y ese límite es el horror moral de proteger a un hombre que mata a su padre. Don Elías se quedó solo en el centro del claro, aislado por un vacío social que era más impenetrable que cualquier reja. El fuego del asilo, que ya había consumido el techo y las paredes interiores, comenzó a bajar de intensidad, convirtiéndose en un resplandor de brasas bajas que iluminaba la escena desde el suelo, dando a todos un aspecto fantasmal. El calor seguía ahí, pero el frío de la madrugada empezaba a recuperar su territorio, calando los huesos de los sobrevivientes. Elena, sintiendo que sus piernas finalmente le fallaban ahora que la verdad había sido dicha,
se dejó caer de rodillas junto a don Federico, agotada, vacía, pero con la certeza de que había ganado una batalla que ni siquiera sabía que estaba peleando. No había triunfado con fuerza física, sino con la simple y brutal exposición de la verdad. En ese momento de quietud tensa, antes de que las autoridades llegaran o de que la multitud decidiera tomar la justicia por su mano, Elena miró a don Elías una última vez. El hombre que lo tenía todo, que era dueño del horizonte, estaba ahora desnudo frente a su pueblo, despojado de su honor y de su herencia por un pedazo de papel salvado de las llamas. No hubo triunfo en la mirada de Elena, solo una tristeza infinita por la miseria humana, por la capacidad de destrucción que habita en la codicia. El silencio volvió a instalarse en San Juan del Río, pero ya no era el silencio del olvido. Era el silencio del juicio, pesado e implacable, cayendo sobre los hombros del hijo que quiso ser rey sobre las cenizas de su padre. La caída de un hombre poderoso no sucede con el estruendo de un edificio que se derrumba, sino con el silencio patético de la autoridad que se evapora en el aire frío de la madrugada. Don Elías, al verse rodeado por los rostros cerrados de quienes consideraba sus siervos, intentó una última maniobra desesperada para recuperar su dignidad perdida. Giró sobre sus talones y caminó hacia su caballo negro, con la intención de montar y alejarse al galope, dejando atrás el juicio popular como si fuera un dios ofendido. Pero cuando puso el pie en el estribo, una mano callosa y fuerte agarró las riendas del animal cerca del freno. Era el herrero, el mismo hombre que había dado el paso al frente minutos antes. No hubo violencia en el gesto, ni golpes, solo una inmovilidad absoluta que le dijo al hacendado, sin necesidad de palabras, que su tiempo de correr se había terminado para siempre, en ese claro iluminado por las brasas. La llegada de la autoridad formal, representada por el jefe político del pueblo y dos guardias rurales con carabinas oxidadas, fue casi una nota al pie en el drama que ya se había resuelto moralmente. Llegaron tarde, con las camisas mal abotonadas y el aliento oliendo a aguardiente barato, esperando dispersar a una multitud curiosa, pero se encontraron con un tribunal al aire libre. El notario, sudando a pesar del frío, se acercó al jefe político y le susurró al oído la gravedad del documento que había salido de la caja metálica, señalando a don Federico, que seguía sentado en el suelo, temblando bajo el rebozo de Elena. La ley en esos pueblos solía doblarse ante el peso del oro, pero ante la evidencia de un parricidio frustrado y con 100 testigos presentes, ni siquiera la corrupción más arraigada podía encontrar una grieta por donde salvar al culpable. La detención de don Elías no tuvo la épica de los bandidos. Fue un proceso humillante y administrativo. Los guardias, hombres que probablemente habían recibido propinas del hacendado en el pasado, lo bajaron del caballo no con fuerza, sino con una indiferencia que dolía más que un golpe. Le ataron las manos a la espalda con una cuerda de ixtle áspera, ignorando sus amenazas de destitución y sus promesas de venganza, que sonaban cada vez más agudas y menos convincentes, como los ladridos de un perro al que le han quitado los dientes. El pueblo observó la escena en un silencio sepulcral, sin vítores ni burlas, porque ver la miseria moral de un hombre al que se ha temido tanto tiempo no causa alegría, sino una especie de vértigo, una náusea profunda ante la fragilidad de las jerarquías humanas. Mientras la justicia de los hombres comenzaba a operar con sus engranajes lentos, Elena sintió que su cuerpo finalmente capitulaba ante la realidad física de lo que había soportado. La adrenalina, esa droga natural que le había permitido cargar hombres y atravesar fuego, se retiró de su sangre dejándola vacía, expuesta al dolor puro. Las quemaduras en su espalda, que hasta entonces habían sido un ardor sordo, despertaron con mordiscos de fuego líquido, y sus pulmones, saturados de hollín, se cerraron en un espasmo de tos que la dobló hasta tocar la tierra con la frente. No se desmayó, porque su vida había sido una larga lección de resistencia, pero se quedó allí, hecha un ovillo, temblando incontrolablemente, incapaz de levantarse por sus propios medios ahora que la urgencia había pasado. Fue entonces cuando ocurrió el segundo milagro de la noche,
más sutil pero quizás más trascendente que la supervivencia de don Federico. Las mujeres del pueblo, esas mismas matronas de rebozos negros y rosarios perpetuos que durante años habían cruzado la calle para no rozar la sombra de la viuda salada, rompieron el cerco de su propia vergüenza. Se acercaron a Elena no con la curiosidad morbosa de quien mira un accidente, sino con la humildad de quien pide perdón sin hablar. Una de ellas, la esposa del panadero, se quitó su propio chal de lana gruesa y cubrió los hombros heridos de Elena con una delicadeza maternal. Otra le ofreció agua de una cantimplora, sosteniéndole la cabeza con manos que temblaban por la emoción. El estigma social, construido sobre prejuicios de piedra, se había disuelto con el calor del incendio. Don Federico, liberado de la amenaza inmediata de su hijo, no miró cómo se lo llevaban preso hacia la cárcel municipal. Sus ojos estaban fijos en las ruinas humeantes del asilo, en los esqueletos negros de las vigas que se recortaban contra el cielo que empezaba a clarear con un tono gris plomizo. Lloraba en silencio, lágrimas lentas que limpiaban surcos en la suciedad de su cara, no por su hijo perdido, sino por la magnitud de la traición. Había criado a un lobo en su propia casa, alimentándolo con privilegios y ceguera, y el precio de esa crianza había sido pagado casi con su vida y con la destrucción de un refugio que él mismo había fundado. Era un hombre rico de nuevo, dueño de sus tierras por ley, pero se sentía más pobre que el mendigo más miserable de la comarca. El amanecer trajo consigo una luz cruda y sin piedad que reveló la devastación en todo su detalle. El asilo era un cascarón vacío, una boca negra abierta al cielo, donde solo quedaban en pie los muros de carga de piedra colonial. El olor a madera mojada y ceniza se mezclaba con el aroma del café que alguien había empezado a repartir entre los sobrevivientes. Los ancianos rescatados que habían pasado la noche agrupados bajo los árboles del huerto como un rebaño asustado, empezaron a ser reclamados, no por sus familias originales que seguían ausentes, sino por los vecinos del pueblo. La culpa colectiva se estaba transformando en caridad reactiva. Casas que nunca se abrieron para ellos ahora ofrecían catres y sopa caliente, en un intento desesperado de lavar la conciencia comunal. Elena fue levantada del suelo no por su propia fuerza, sino por los brazos de 4 hombres que improvisaron una camilla con una manta y 2 varas. El médico del pueblo, un hombre bajito y nervioso que rara vez atendía a quien no podía pagar por adelantado, corrió a su lado, limpiando sus heridas con un cuidado que nunca antes le había dispensado. Mientras la llevaban hacia la casa más grande y cercana, Elena miró el cielo gris y sintió las primeras gotas de una lluvia fina y tardía caer sobre su cara. La ironía del clima no se le escapó. El agua llegaba cuando el fuego ya había hecho su trabajo, como una bendición inútil o un llanto del cielo por lo que había sucedido abajo. La caja metálica, el objeto que había cambiado el destino de todos, no se quedó en el suelo. El notario la tomó bajo su custodia personal, abrazándola como si fuera un relicario sagrado, consciente de que su contenido reescribiría la estructura de poder de toda la región en los días venideros. Esos papeles no solo condenaban a don Elías, también liberaban tierras, anulaban deudas injustas y devolvían la dignidad a un apellido que había sido arrastrado por el fango. La ley, tantas veces usada como un látigo contra los pobres, se había convertido esa noche, gracias a las manos de una lavandera, en un escudo impenetrable. Mientras la procesión improvisada se alejaba de las ruinas, dejando atrás el olor a muerte para buscar refugio, Elena cerró los ojos, dejándose llevar por el vaivén de la camilla. El dolor seguía ahí, mordiendo cada centímetro de su piel, pero por primera vez en años, el frío que sentía en el alma, ese frío de soledad y abandono que la había acompañado desde la muerte de su familia, había desaparecido. No sabía qué pasaría mañana, ni dónde viviría, ni cómo sanarían sus heridas, pero sabía una cosa con certeza absoluta: ya no era invisible. El fuego le había quitado la piel vieja y la había dejado en carne viva, pero también
la había hecho renacer ante los ojos de un mundo que ya no podría volver a ignorarla. La curación de las quemaduras no fue un proceso heroico ni poético, sino una sucesión de días febriles y noches interminables donde el dolor se convertía en el único reloj que marcaba el paso del tiempo. Elena pasó las 2 primeras semanas postrada en una cama con sábanas de hilo bordado, en una habitación de techos altos prestada por la familia del alcalde, un lujo que en otra vida le habría parecido un sueño, pero que ahora se sentía como una prisión de algodón. La fiebre iba y venía, trayendo consigo pesadillas, donde el techo siempre se caía y donde los gritos de don Elías se mezclaban con el llanto de su hija muerta. Su espalda era un mapa de carne viva que requiera cambios de vendajes constantes, una tortura diaria realizada por el médico con una mezcla de ungüentos y disculpas, consciente de que cada tirón de gasa era un recordatorio físico del sacrificio que esa mujer había hecho por una comunidad que la había despreciado. Cuando la fiebre finalmente cedió, dejando paso a una debilidad temblorosa, Elena descubrió que su estatus en el pueblo había sufrido una mutación irreversible. Ya no era la viuda invisible, se había convertido en una especie de santa laica, una figura que incomodaba y fascinaba a partes iguales. Los vecinos dejaban canastas con comida en la puerta de la casa donde se alojaba, huevos frescos, pan dulce, gallinas vivas, frascos de miel. No eran regalos de amistad, eran ofrendas expiatorias, monedas de cambio con las que la gente intentaba comprar su propio perdón por años de indiferencia. A Elena le repugnaba esa caridad tardía, le sabía a ceniza. Prefería el desprecio honesto de antes a esta adoración culpable, que la obligaba a sonreír y agradecer a quienes días atrás cerraban las cortinas para no verla pasar con su ropa sucia. Don Federico fue su primera visita real, el único que entró en la habitación sin bajar la mirada por vergüenza, porque su vergüenza era demasiado grande para esconderla con gestos falsos. El anciano había envejecido 10 años en esas semanas. Caminaba encorvado, apoyándose en un bastón de ébano, y sus manos temblaban constantemente, secuela del terror vivido en el encierro. Se sentó en una silla junto a la cama y permaneció en silencio durante largos minutos, mirando las manos vendadas de Elena. No hubo discursos grandilocuentes de gratitud eterna. Entre ellos se había forjado un vínculo que iba más allá de las palabras, una comprensión oscura de lo que significa estar al borde del abismo y ser empujado por tu propia sangre. Cuando habló, su voz era un susurro seco. No debiste salvarme, muchacha. Un padre que cría a un monstruo no merece la orilla. Elena lo miró desde la almohada, con los ojos hundidos en cuencas oscuras. No lo salvé a usted, don Federico, respondió con una franqueza que desarmó al anciano. Me salvé a mí misma. Si lo dejaba morir ahí dentro, me convertía en lo mismo que él, y yo tengo que poder dormir por las noches. Esa declaración, simple y brutal, redefinió la relación entre el patrón y la lavandera. No había deuda, había dignidad. Don Federico asintió lentamente, aceptando la lección con humildad. Le contó entonces que los trámites legales habían comenzado. El testamento rescatado del fuego era blindado. Don Elías había sido trasladado a la prisión estatal en la capital, abandonado por sus abogados y sus amigos políticos, quienes huyeron de su nombre como ratas de un barco que se hunde. La hacienda estaba descabezada, y el viejo patrón, cansado y roto, no tenía intención de volver a gobernarla. La reconstrucción del asilo comenzó antes de que se enfriaran los últimos escombros, pero esta vez no fue una obra de caridad impuesta por la iglesia, sino un acto de penitencia comunal. Los albañiles del pueblo, los carpinteros, los peones que trabajaban de sol a sol, se presentaron voluntarios para levantar los muros, no aceptaron paga. Trabajaban en silencio, con una seriedad casi religiosa, limpiando el terreno negro, separando las piedras útiles, mezclando la cal y la arena con un fervor que buscaba limpiar la mancha moral del pueblo. Elena observaba los progresos desde la ventana cuando tenía fuerzas para levantarse,
viendo cómo la estructura renacía no como una cárcel de viejos, sino como algo más luminoso, con ventanas grandes orientadas al sol y jardines pensados para pasear, no para esconderse. Pero el cambio más profundo no estaba en los ladrillos, sino en la atmósfera de San Juan del Río. El miedo, ese manto gris que don Elías había extendido sobre el valle durante una década, se había disipado con el humo. La gente hablaba más alto en la plaza. Los comerciantes ya no anotaban deudas injustas en sus libros por temor a represalias, y los jornaleros exigían su paga completa los sábados. Habían visto caer al gigante, lo habían visto atado y humillado, y eso les había devuelto una medida de su propia estatura. Sin embargo, ese vacío de poder generaba una ansiedad nueva. Miraban hacia Elena y don Federico buscando una nueva dirección, esperando que la mujer que había desafiado al fuego les dijera ahora cómo vivir sin el yugo al que estaban acostumbrados. Elena, sin embargo, se sentía cada vez más ajena a esa nueva realidad. La comodidad de la casa prestada la asfixiaba. Extrañaba la crudeza honesta de su jacal, el sonido del viento colándose por las rendijas, la soledad que era suya y de nadie más. Se miraba en el espejo de cuerpo entero del vestidor y no reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. Las cicatrices en su espalda y hombros eran marcas rojas y abultadas, un mapa de queloides que la acompañaría hasta la tumba, deformando la piel suave que alguna vez tuvo. Ya no era la misma mujer que lavaba ropa en el río. El fuego la había templado, la había endurecido, y ahora la ropa limpia y las comidas calientes le parecían un disfraz que no le quedaba bien. Sentía la llamada de la tierra, de volver a empezar desde cero, lejos de los ojos que la juzgaban con bondad forzada. Una tarde, don Federico volvió con una propuesta que no era dinero ni tierras. Puso sobre la mesa de luz un juego de llaves pesadas de hierro antiguo. «No voy a reconstruir mi vida, Elena. Me queda poco tiempo y demasiada culpa», dijo el anciano. «La hacienda se va a vender por partes para pagar a los trabajadores e indemnizar a las familias, pero el asilo se queda, y el dinero que había en mis cuentas personales, el que Elías no pudo tocar, está destinado a un fideicomiso para mantenerlo funcionando por 100 años». Hizo una pausa buscando los ojos de ella. «No quiero monjas administrándolo, ni burócratas del gobierno. Quiero que seas tú. Tú conoces el valor de una vida olvidada mejor que nadie. Quiero que seas la guardiana de esa casa». La oferta quedó flotando en el aire, cargado de olor a medicina. Elena sintió un vértigo repentino. Ella, una lavandera analfabeta, administrando una institución, manejando dinero, dando órdenes. Su primer instinto fue reírse, rechazar la locura, correr de vuelta a su río. Pero luego pensó en doña Martita, en don Anselmo, en los rostros tiznados y aterrorizados que había sacado del infierno. Pensó en cómo habían sido tratados como basura y en cómo ella misma había sido tratada igual. Si rechazaba el poder ahora, si dejaba que otro ocupara ese lugar, la historia se repetiría tarde o temprano. El olvido volvería a instalarse. Aceptar no era un premio, era una carga, una responsabilidad pesada como una viga de techo, pero era la única forma de garantizar que el sacrificio de esa noche no fuera en vano. Se levantó de la cama con esfuerzo, sintiendo el tirón doloroso de la piel en su espalda, y caminó hasta la ventana. Miró hacia la construcción a medio terminar en la loma, donde los hombres trabajaban bajo el sol de la tarde. No sentía alegría ni orgullo. Sentía el peso del deber, una gravedad serena que la anclaba al suelo. Se giró hacia don Federico y tomó las llaves, no con gratitud, sino con la firmeza de quien acepta un arma antes de entrar en batalla. «Lo haré», dijo, y su voz ya no temblaba. «Pero las cosas se harán a mi modo. En esa casa no entrará nadie que no tenga nombre, y no saldrá nadie que no sea llorado». Y con ese pacto, sellado sin notarios ni firmas, Elena dejó de ser una sobreviviente para convertirse en la piedra angular de un nuevo mundo. La transformación del asilo no sucedió de la noche a la mañana, pero el cambio en el aire fue inmediato, como cuando la lluvia rompe una sequía de años.
y la tierra respira aliviada. Durante los meses siguientes, el sonido de los martillos y los serruchos se convirtió en la nueva música de San Juan del Río, reemplazando el silencio lúgubre que siempre había rodeado la colina. Elena, aunque sus heridas aún le tiraban bajo la ropa con cada cambio de clima, asumió su papel con una naturalidad que sorprendió a todos, incluso a ella misma. No gobernaba con la arrogancia de los antiguos dueños, sino con la eficiencia silenciosa de quien sabe que cada centavo y cada grano de arroz cuentan. Caminaba por las obras con el manojo de llaves colgado al cinto, inspeccionando la mezcla, corrigiendo a los albañiles y asegurándose de que las ventanas fueran lo suficientemente grandes para que el sol de la tarde calentara los huesos viejos, algo que antes se consideraba un lujo innecesario. El edificio que emergió de las ruinas ya no tenía nada que ver con el calabozo húmedo que don Elías había usado como depósito de almas. Las paredes se encalaron de un blanco purísimo que lastimaba los ojos al mediodía, y el patio central, antes un erial de hierba mala, se convirtió en un jardín de hierbas medicinales y flores resistentes, cuidado por los propios ancianos. Elena estableció una regla inquebrantable. Allí nadie era un interno ni un paciente. Eran residentes, y cada uno tenía una tarea según sus fuerzas. Don Anselmo, desde su silla de ruedas improvisada con madera de roble rescatada, recuperó su oficio de zapatero, reparando el calzado del pueblo a cambio de frutas o leche fresca. El sonido de su martillo golpeando las suelas era la prueba sonora de que la dignidad había regresado a ese lugar. Ya no eran bocas inútiles, eran manos que trabajaban. La relación de Elena con el pueblo también encontró un nuevo equilibrio, uno basado en un respeto cauteloso y distante. Las señoras de la alta sociedad, que antes cruzaban la calle para evitarla, ahora subían la cuesta los domingos con pasteles y ropa usada, buscando su aprobación con sonrisas nerviosas. Elena las recibía en la puerta, aceptaba las donaciones con un gesto seco de cabeza, pero nunca las invitaba a pasar más allá del recibidor. Había trazado una línea invisible, pero firme. La caridad por culpa era bienvenida si llenaba las despensas, pero la hipocresía no tenía asiento en su mesa. Se había convertido en una figura de autoridad moral, una especie de jueza silenciosa que, con su sola presencia, recordaba a cada familia sus pecados de omisión. No necesitaba gritar. Su espalda marcada y su mirada directa decían todo lo que había que decir. Mientras tanto, el destino de la hacienda Montero se desmoronaba con la misma rapidez con la que se levantaban los muros del asilo. Las tierras fueron subastadas por lotes para pagar las indemnizaciones masivas que los abogados de don Federico habían estipulado, y por primera vez en un siglo, los campos del valle pasaron a manos de quienes los trabajaban. Don Elías, desde su celda en la capital, intentó mover influencias, enviar cartas, sobornar jueces, pero el dinero se había secado y, con él, la lealtad de sus antiguos aliados. La noticia de su sentencia definitiva a 20 años de trabajos forzados llegó una tarde de abril, traída por el telegrafista. Elena recibió el papel, lo leyó sin una pizca de alegría o venganza y lo usó para encender el fogón de la cocina. El odio requiere una energía que ella prefería invertir en cocinar el caldo para la cena. Don Federico se convirtió en una sombra benévola que deambulaba por los pasillos, un hombre que había encontrado la paz en la renuncia absoluta. Vivía en una habitación pequeña de la planta baja, la más sencilla de todas, y pasaba los días leyendo en voz alta para doña Martita, quien, aunque seguía ciega y perdida en sus laberintos mentales, sonreía al escuchar su voz. El antiguo patrón servía la sopa a la hora de la comida, limpiaba las mesas y aceptaba las órdenes de Elena con una docilidad que no era sumisión, sino expiación. Había entendido, tarde pero a tiempo, que la única forma de limpiar la sangre de su linaje era servir a aquellos a quienes su hijo había intentado incinerar. Entre él y Elena existía un pacto de silencio sobre esa noche. Nunca hablaban del fuego, pero cada vez que sus miradas se cruzaban, compartían el peso de saberse sobrevivientes.
Hubo un momento crítico, 6 meses después del incendio, que definió para siempre el carácter del nuevo hogar. Un hombre rico de un pueblo vecino llegó en un carruaje elegante, trayendo a su madre, una mujer anciana con demencia senil que, según él, ya no podía estar en casa porque asustaba a los niños. Ofreció una bolsa de monedas de oro a Elena con la arrogancia de quien está acostumbrado a comprar soluciones para sus problemas domésticos. Elena miró el dinero, miró al hombre y luego miró a la anciana que temblaba de frío en el pescante del carruaje. «Su madre se queda», dijo Elena con voz tranquila, tomando la mano de la vieja. «Pero el dinero se lo lleva usted. Aquí no cobramos por entrada, cobramos con compromiso. Si la deja aquí, usted vendrá a visitarla cada domingo y le lavará los pies. Si falta un solo domingo, voy a buscarlo y le devuelvo a su madre en la plaza de su pueblo». El hombre palideció, pero aceptó. Nunca faltó un domingo. Las noches en el asilo reconstruido tenían una cualidad mágica, muy diferente al terror de aquella madrugada de noviembre. Ahora, el olor predominante era el de la leña de encino ardiendo en la chimenea central y el de la lavanda que colgaba en manojos para secarse. Elena solía quedarse despierta hasta tarde, recorriendo los pasillos en silencio, revisando que todos durmieran bien, acomodando mantas, cerrando postigos. A veces sentía el fantasma del dolor en su espalda, un recordatorio punzante que la obligaba a detenerse y respirar hondo, pero ya no era un dolor que la paralizara. Era, extrañamente, una fuente de fuerza, una armadura de piel cicatrizada que le recordaba que era invulnerable a las trivialidades de la vida. Había caminado por el infierno y había salido cargando vida. Nada que el mundo pudiera lanzarle ahora la asustaría. En su oficina, que ocupaba el mismo espacio físico donde antes había estado el despacho de la Madre Superiora y el escondite de don Federico, Elena guardaba la caja metálica en un estante alto, no como un trofeo, sino como una advertencia. Los documentos legales ya estaban archivados en el juzgado, pero la caja vacía permanecía allí para recordar que la justicia a veces pende de un hilo muy fino, de un detalle olvidado. Se sentaba en el escritorio de caoba restaurado, revisaba las cuentas, planeaba las compras de la semana y a veces se permitía pensar en su esposo y su hija, ya no con la desesperación del duelo reciente, sino con una melancolía dulce. Sentía que, de alguna manera, al cuidar a esos 20 ancianos, estaba maternando la memoria de los que perdió, dándole un propósito al amor que le había quedado atascado en el pecho sin tener a quién dárselo. La transformación final no fue la del edificio, sino la de la propia identidad de Elena ante el espejo. Una mañana, al peinarse, se dio cuenta de que las canas habían empezado a poblar sus sienes, hilos de plata prematuros nacidos del estrés y el trauma, pero no le importó. Su rostro, antes marcado por la angustia de la supervivencia diaria, tenía ahora la serenidad de una roca. Ya no era la viuda del jacal, era doña Elena, la guardiana. La gente del pueblo había empezado a acudir a ella no solo para asuntos del asilo, sino para pedir consejo, para mediar en disputas familiares, reconociendo en ella una sabiduría forjada en el fuego que valía más que la de cualquier letrado. Había perdido todo para encontrar su lugar en el mundo. El asilo se convirtió en un faro moral para la región. No era un lugar triste. Se escuchaban risas, se celebraban cumpleaños con pasteles caseros, se lloraba a los que partían de muerte natural con dignidad y compañía, sosteniendo sus manos hasta el último suspiro. Elena había logrado lo imposible, convertir un matadero en un hogar. Y aunque sabía que su espalda nunca dejaría de dolerle con la humedad y que las pesadillas con el olor a petróleo nunca desaparecerían del todo, cada vez que veía a don Anselmo enseñando a un niño del pueblo a tallar madera o a doña Martita durmiendo tranquila al sol, sabía que el precio había sido justo. Había cambiado el final de la historia para todos ellos. Los años pasaron sobre San Juan del Río no como un peso, sino como un bálsamo que fue suavizando las aristas de la memoria colectiva. El asilo, que alguna vez fue un símbolo de la decadencia moral del pueblo,
se convirtió en su corazón palpitante, una estructura sólida rodeada de jacarandas que florecían cada primavera, cubriendo el suelo de una alfombra violeta que contrastaba con los muros blancos. Elena envejeció junto con la casa. Su cabello se volvió completamente blanco, una corona de plata que llevaba con la dignidad de una reina sin trono, y sus manos, aunque más lentas y nudosas, nunca dejaron de trabajar. Ya no cargaba cuerpos fuera de edificios en llamas, pero cargaba con las historias de cientos de ancianos que pasaron por aquellas habitaciones, asegurándose de que ninguno cruzara el umbral de la muerte sin que alguien supiera quién había sido y cuánto había amado. La muerte de don Federico llegó 5 años después del incendio, en una tarde tranquila de domingo, mientras escuchaba la lluvia golpear contra los cristales de su habitación. No hubo agonía ni miedo, solo un suspiro largo que se llevó el último rastro de culpa que le quedaba en el alma. Elena estuvo a su lado, sosteniendo esa mano que alguna vez firmó sentencias de desalojo y que terminó sus días sirviendo sopa a los desposeídos. El pueblo entero acudió a su funeral, no por obligación hacia el antiguo patrón, sino por respeto al anciano humilde que había aprendido a pedir perdón con actos. Fue enterrado en el jardín del asilo, no en el panteón de lujo de la familia Montero, bajo una lápida sencilla que solo decía: «Aquí descansa un hombre que aprendió a ser humano». Con la partida de su viejo aliado, Elena sintió que una etapa se cerraba, pero no se permitió la tristeza paralizante. La caja metálica, aquel objeto pequeño y abollado que había contenido la salvación de todos, seguía en su estante, ahora vacía de papeles legales, pero llena de un significado mucho más pesado. A veces, cuando las nuevas generaciones de voluntarios preguntaban por ella, Elena la bajaba y dejaba que tocaran el metal frío, contándoles no la historia del dinero o la herencia, sino la historia de la decisión. Les explicaba que el detalle que lo cambió todo no fue el testamento escrito, sino el instante de coraje en el que decidieron no callar. La caja se convirtió en una reliquia secular, un recordatorio físico de que la verdad, por pequeña que parezca, es incombustible. La leyenda de la viuda del fuego se extendió más allá de las fronteras del estado, atrayendo a curiosos y a necesitados, pero Elena rechazó siempre la fama. Cuando los periodistas de la capital venían buscando la historia sensacionalista de la mujer que desafió al cacique, ella los recibía con cortesía pero sin alimentar su morbo. «No soy una heroína», les decía mientras desgranaba maíz o doblaba sábanas limpias. «Solo soy una mujer que se cansó de ver cómo el mundo miraba hacia otro lado». Se negaba a que la convirtieran en una estatua de bronce. Prefería ser recordada como la administradora estricta que regañaba si la cocina no estaba impecable, porque sabía que la santidad es inútil si no sirve para mantener la sopa caliente y las camas limpias. El cambio social que Elena había provocado echó raíces profundas en la conciencia de San Juan del Río. Los hijos de aquellos que habían cerrado sus ventanas la noche del incendio crecieron escuchando la historia como una advertencia moral, aprendiendo que la indiferencia tiene un precio que se paga con el alma. El pueblo dejó de ser un lugar donde el apellido determinaba el destino. Se formaron cooperativas, se construyó una escuela nueva donde se enseñaba a leer a los hijos de los peones junto a los de los comerciantes. La sombra de don Elías, que murió solo y olvidado en la prisión años después, se desvaneció hasta convertirse en un cuento de miedo para asustar a los niños que se portaban mal, un fantasma sin poder que ya no podía herir a nadie. A veces, en las noches de noviembre, cuando el viento soplaba fuerte desde la sierra, trayendo el olor a madera quemada de las fogatas lejanas, Elena sentía un eco de dolor en las cicatrices de su espalda. No tomaba medicinas para callarlo. Lo recibía como a un viejo conocido, un compañero de viaje que le recordaba que estaba viva y que había pagado su cuota de sacrificio. Se sentaba en la galería del asilo, envuelta en un rebozo nuevo tejido por las mujeres del pueblo, y miraba hacia el horizonte oscuro, pensando en su esposo y en su hija. Ya no con dolor desgarrador, sino con la certeza tranquila de que,
donde quiera que estuvieran, estarían orgullosos de la madre y esposa que no se dejó consumir por la amargura, sino que usó su propio dolor para curar el de otros. Una noche, una joven llegó a la puerta del asilo, golpeando con la misma desesperación que Elena recordaba haber sentido alguna vez. Traía a su abuelo enfermo, rechazado por los hospitales de la ciudad por no tener dinero. Elena, ya anciana y con los pasos lentos, abrió el portón ella misma. La chica, llorando, empezó a ofrecer sus aretes de oro como pago, repitiendo el ciclo de humillación que el mundo impone a los pobres. Elena detuvo sus manos con suavidad, le devolvió las joyas y le dijo las palabras que se habían convertido en el lema de esa casa. Aquí no se compra la dignidad, hija. Aquí se ofrece porque es un derecho. Esa noche, mientras acomodaban al nuevo huésped, Elena vio en los ojos de la joven el mismo fuego de determinación que ella había tenido, y supo que su legado estaba seguro. Cuando Elena sintió que sus fuerzas finalmente la abandonaban, muchos años después no hubo drama ni tragedia. Simplemente convocó a las mujeres que había entrenado, les entregó el manojo de llaves y les dio instrucciones precisas sobre los menús de la semana siguiente, como si fuera a salir de viaje por unos días. Se acostó en su cama estrecha, mirando por la ventana hacia el cerro donde el sol se ponía pintando el cielo de rojo y naranja, colores que antes le causaban terror y que ahora le parecían la pintura de Dios. Cerró los ojos, escuchando el sonido de la vida que continuaba en el asilo, las risas en el comedor, el tintineo de los cubiertos, el murmullo de las oraciones vespertinas. Había convertido un infierno en un hogar, y esa era la única victoria que importaba. El día de su entierro, no hubo suficientes flores en todo el valle para cubrir su tumba. Vinieron personas de pueblos lejanos que ni siquiera la conocían, pero que habían oído hablar de la viuda que salvó un asilo del fuego y del olvido. No la enterraron con lujos, sino con su rebozo viejo, el mismo que había usado aquella noche fatídica, remendado 1000 veces. La gente decía que al bajar el ataúd no se sintió frío, sino un calor extraño y reconfortante que brotaba de la tierra, como si el propio suelo estuviera abrazando a la mujer que lo había defendido con tanta fiereza. Elena no dejó dinero, ni propiedades a su nombre, pero dejó una lección grabada a fuego en la memoria de la región, que incluso una sola persona, armada solo con coraje, puede detener el incendio de la injusticia. Y así, el asilo de la Divina Providencia sigue en pie hasta el día de hoy, aunque con otro nombre que la gente le puso cariñosamente, la Casa de Elena. Si pasas por San Juan del Río, verás que la puerta siempre está abierta y que nunca falta un plato de comida para quien lo necesite. Dicen los viejos que en las noches de luna nueva se puede ver una sombra pequeña recorriendo los pasillos, vigilando que todos estén bien cubiertos, asegurándose de que el olvido nunca vuelva a entrar en esa casa. Porque el fuego puede quemar la madera y la carne, pero nunca puede quemar lo que se construye con amor verdadero. Esa fue la verdad que Elena encontró entre las cenizas y es la verdad que nos regala a todos nosotros. ¿Y tú? ¿Has visto una injusticia así donde vives y tuviste el coraje de actuar? Cuéntanos en los comentarios.